Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Mates son chulas. Comenzamos una serie de matrices. Veamos algunas cuestiones generales. Comencemos. Lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es una matriz. ¿Vale? Una matriz. Con m filas y n columnas. Vale. Lo primero que tendríamos que decir es que una matriz de m filas y m columnas es una tabla m por n, donde m son las filas y n son las columnas, y se expresa de la forma siguiente. Si le llamamos m a la matriz, pues será una tabla cuadrada, bueno, rectangular, donde cada elemento tiene dos subíndices, uno para decir en qué fila está, el primer subíndice es la fila y el segundo es la columna. El elemento de la primera fila, segunda columna, 1, 3, etcétera, a sub 1, m, porque tiene, n, porque tiene n columnas. Este será el elemento A21, elemento A22, elemento A23, elemento A2n. Si seguimos así, como m eran las filas, lo tenemos aquí, pues entonces este será la fila m, la primera columna, la fila m, la segunda columna, la m, tercera columna, y así hasta llegar a la fila m, columna n. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, esto es la fila, esto es la columna, y cada elemento es un A sub i j, donde i es la fila y j es la columna. ¿Vale? La dimensión que tiene es otra, digamos, característica de la matriz. En este caso es m por n. Veamos un ejemplo. El ejemplo lo vamos a hacer aquí enseguida. Por ejemplo, la matriz que sea 4, 5, 2, menos 1 en la primera fila, 0, 2, 1, 5 en la segunda, por ejemplo, y menos 2, 3, 0, menos 4 en la tercera fila. Pues la dimensión de A es filas 3, columnas 4. No se dice 12, sino 3 por 4, para dar a entender la dimensión que tiene. Aparte de eso, dos matrices son iguales si tienen la misma dimensión y aparte los elementos coinciden término a término. ¿De acuerdo? Término a término. Veamos algún ejemplo más. Bien, lo siguiente que vamos a ver es la clasificación de matrices. La primera que vamos a ver es lo que se llama una matriz fila. Una matriz fila es una matriz que tiene de dimensión 1 por n. Y pongamos un ejemplo. El ejemplo sería la matriz que tiene una fila y tiene pues un número determinado de columnas. Por ejemplo, una de 1 por 4 sería 1, 3, menos 1, 0, por ejemplo. Una matriz columna. Vale, una matriz columna, pues entonces tendrá dimensión, en este caso m por 1, y entonces podemos poner como ejemplo pues la matriz B que sea 1, 3, menos 1, 0, como antes, pero en forma de columna. Bien. Otra sería la matriz nula.
matriz nula. Pues es aquella matriz que todos sus elementos son 0. Por ejemplo, en el caso de dimensión 3×3, pues sería la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, siendo la matriz nula 3×3. En vez de poner 3×3 ya se entiende que como es cuadrada, si es cuadrada, pues bueno, así, ¿vale? La siguiente puede ser una matriz cuadrada. Por ejemplo, una matriz cuadrada. Pues sería una que tiene una dimensión n por n. Entonces decimos que es de orden n. Por ejemplo, una matriz 3×3 pues puede ser 1, 3, menos 1 en la primera fila, 0, 1, 2 en la segunda fila y 2, menos 1, 1 en la tercera. Es una matriz 3×3 cuadrada. Y por último, una matriz rectangular, ¿vale? Que la dimensión sea m por n, donde m sea diferente de n, ¿vale? Por ejemplo, la matriz B que sea 1, 2, menos 3 y 0, 1, menos 1, por ejemplo. Esta es una matriz 2×3 rectangular. Veamos ahora los tipos de matrices cuadradas, que son bastante importantes. Bien, veamos ahora los tipos de matrices cuadradas. Vale. Los tipos de matrices cuadradas, de matrices cuadradas, lo que tenemos que decir es que hay una parte de las matrices que se llama diagonal principal. Son los elementos que están aquí. ¿Vale? Aquí en la primera fila tendremos el A1, 1, el A1, 2, el A1, 3, el A1, N. Aquí tendremos el 2, 1, perdón, 2, 2, 2, 3, aquí el 2N, aquí el 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3N, así hasta llegar a estos de aquí que son el N1, el N2, el N3 y así hasta llegar al ANN. Vale, pues estos elementos de aquí son los que se llaman la diagonal principal. Vale, pues los tipos de matrices cuadradas son en base a la diagonal principal. Veamos el primer caso, que es la matriz triangular superior. Veamos un ejemplo, 3×3, pienso que era el ejemplo 7, pues puede ser 1, menos 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 3. Si os fijáis, la diagonal principal es esta de aquí y en la parte inferior de la diagonal tenemos todo 0. Por lo tanto, es una matriz que solamente tiene elementos no nulos en la diagonal y en la parte superior. Por eso se llama triangular superior. Esta matriz es triangular superior. En cambio, si tenemos una matriz que los ceros están en el triángulo superior, es una matriz triangular inferior. Fijaros, por ejemplo, si fuera 1, 4, 5, 0, 0, 2, 0, 0, 3. Aunque aquí haya un 0, pero en por la parte
superior de la diagonal principal todos son nulos. Por lo tanto, la matriz es triangular inferior porque en la parte inferior sí que tiene elementos no nulos, en su mayoría. Lo siguiente será la matriz diagonal, que es una matriz que solamente tiene elementos en la diagonal. Por ejemplo, 3 por 3 podría ser 1, 2, menos 3 en la diagonal y luego todo lo demás son elementos nulos. Incluso a veces para expresarlas así un poco esquemáticamente, pues se pone en la diagonal principal un 0 y otro 0 para indicar que fuera de la diagonal los elementos son nulos. Y por último, la última importante es la matriz identidad o unidad, que es la matriz que en la diagonal principal, le llamamos identidad, en la matriz, el diagonal principal, todos son unos y los demás son ceros. Esta es la matriz identidad 3×3. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí la explicación de lo que son las matrices, los tipos de matrices y los tipos de matrices cuadradas que son importantes y nos vamos a encontrar. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.